Vamos a resolver ahora el problema número 3. Este problema trata de diseño cuadrado latino. Bueno, en principio el procedimiento para este tipo de problemas es similar al anterior, solamente que aquí agregamos un nuevo factor de bloqueo para tener en total tres factores, uno principal y dos de bloqueo. El factor principal será el factor de tratamientos y los dos factores de bloqueo consistirán en los renglones y columnas que se verán en el arreglo. Ahorita lo vamos a ver cómo se configura un arreglo cuadrado latino. Entonces aquí las tres fuentes de error se convierten en 4, una debida al factor de tratamientos, otra debida al factor de bloqueo 1 representado por los renglones, otra debido al factor de bloqueo representado por las columnas y la cuarta fuente de variación debida al error experimental o aleatorio. Bueno, vamos al ejemplo. Este trata de una compañía de mensajería que está interesada en determinar cuál marca de llantas tiene mayor duración en términos de desgaste. Planea un experimento en cuadro latino en el que se comparan las 4 marcas de llantas, sometiéndola a una prueba de 32.000 kilómetros de recorrido, utilizando 4 diferentes tipos de auto y las 4 posibles posiciones de las llantas en el auto. Así el factor de interés es el tipo de llanta o marca y se controlan 2 factores de bloques, tipo de carro y la posición de la llanta en el carro. Estos factores de bloque se controlan ya que por experiencia se sabe que el tipo de carro y la posición de la llanta tienen efecto en el desgaste de la misma. Bueno, entonces con esos datos, con esas condiciones se toman muestras y se resumen en el cuadro que se observa ahí al final, en donde las medidas están dadas en milésimas de pulgada. Entonces menores cantidades representarán un mayor desgaste, mayores cantidades representarán un menor desgaste, ya que esto implicaría un mayor grosor en la llanta. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Como les mencionaba al principio, tenemos 2 factores de bloqueo definidos por los renglones y las columnas. En los renglones tenemos la posición de la llanta y en las columnas el tipo de carro. Y el factor de interés, que está representado con las letras latinas C, B, A, D, representa el factor de interés, que en este caso es el factor de la marca de la llanta. Marca de la llanta A, B, C, D. Y bueno, se hacen las diferentes combinaciones. Por ejemplo, para este valor de 12, aquí se corrobora la llanta en la posición 1 con el carro tipo 1 y con la marca de llanta tipo C. Por ejemplo, para este otro valor, la combinación se realiza utilizando la posición 3 de la llanta, el carro 4 y la marca de llanta D, y así sucesivamente. Entonces, como vemos, se realizan todas las posibles combinaciones. ¿Y cómo se resuelve este problema? Vamos a hacerlo primero en Excel rápidamente. Entonces, inicialmente tenemos nuestros datos de esta forma. Para representar las condiciones o las medidas o la muestra que se obtiene
Cuando utilizamos las diferentes marcas de llanta, tendremos que ampliar nuestra tabla y colocarla así de esta forma. Entonces, la tabla original la pongo aquí al lado. La tabla original es esta. Y por ejemplo, la tabla que he agregado aquí, representa las mediciones por tipo de llanta. Entonces, por ejemplo, aquí para la columna que representa la llanta marca tipo A, tengo colocadas todos los valores que aquí en la tabla original me aparecen con 17, 14, 13 y 3. Y así sucesivamente con las demás marcas de llanta. Eso, ¿por qué lo hago así? Porque tenemos que obtener estas mediciones que voy a colocar acá a un lado. Estas mediciones, que son parecidas a las que obtuvimos en el ejemplo número 2 y 1, solamente que aquí se agrega una medición más de los bloques 2. En el anterior ejemplo solamente tenemos un factor de bloque, ahora tenemos 2. Y bueno, realizamos las operaciones. Para el total de bloques por carro corresponderá a la suma de las columnas como están ahí representadas. Ahí está. La suma simple. Ahí se copió el valor. Voy a... Bueno, entonces ahora sí el total por bloques corresponde al total por columna como está representado ahí. Y representa el total referente al factor de bloqueo que representa el tipo de carro. De igual forma para las otras columnas. Total por bloques de referente al factor de posición, factor de bloqueo posición, será la suma por renglones. Ya tenemos. Y así sucesivamente. Total por tratamiento por tipo de llanta será la suma de estas columnas, cada una de estas. Y este será nuestro factor principal o factor de tratamientos. Y las demás medidas las voy a colocar todas de una sola vez. Total global pues es la suma de todos los datos. Solamente de estos datos que son los originales. Aquí solamente desplegamos esta tabla para poder sacar la sumatoria y los totales por tipo de llanta. Pero los datos completos son solamente estos. Total global. Ahí está. Suma de cuadrados, nada más de los datos de la primera tabla. Total de datos solamente son 16. Suma de cuadrados de tratamientos, es decir, de referentes al tipo de llanta. Suma de cuadrados bloques 2 referentes al tipo de carro. Suma de cuadrados bloques 1 referente a la posición de la llanta. Ahí la tenemos. Bloques son 4 y 4. Necesariamente no tienen que ser precisamente el mismo número de bloques o de tamaño de bloque para los factores. Pueden ser números distintos. Bueno, ya los tenemos ahí.
Ahora tenemos que establecer el ANOVA siguiendo estas fórmulas que voy a colocar aquí. Y esta tablita la voy a pasar para acá. Entonces nuestro ANOVA será construido ahora con 4 fuentes de variación. La de tratamientos, que será referida al tipo de llanta. Bloques 1 referido a la posición, bloques 2 referido al tipo de carro, y la de el error experimental o variabilidad entre los tratamientos, o error aleatorio también se le llama. Bueno, voy a recorrer, y esto también lo voy a recorrer para que se alcance a ver todo en la pantalla. Que vamos a obtener la suma de cuadrados, los grados de libertad, cuadrados medios, f de tablas, valor p, prueba con f y prueba con el valor p. Entonces lo primero que tenemos que obtener nuevamente es la suma de cuadrados totales. Y esa es la misma fórmula que el ejemplo anterior. Es el suma de cuadrados total sobre el total global. Perdón, suma de cuadrados total menos el total global al cuadrado sobre el total de datos. Después, en segundo lugar, vamos a tener que obtener la suma de cuadrados de los tratamientos. Y así como se obtiene de esta forma. La fórmula es suma de cuadrados de los tratamientos sobre el total de los tratamientos, que son 4, menos total global al cuadrado sobre el total de los datos. Después, en tercer lugar, bueno, aquí es indistinto, podemos obtener este o este primero. No importa, vamos a obtener primero el del cuadrado, suma de cuadrados de los bloques 1. Y este se obtiene mediante la división entre suma de cuadrados de bloques 1, 8437, sobre el número de bloques para el bloque 1, son 4, menos el total global al cuadrado sobre el total de los datos, 16. Entonces, de igual manera, o de manera similar, se va a obtener la suma de cuadrados para el bloque 2. Es suma de cuadrados del bloque 2 sobre el número de bloques para el bloque 2, 4, menos el total global al cuadrado sobre el total de los datos. Y la variabilidad entre los tratamientos por álgebra, vamos a obtener mediante la resta de la suma de cuadrados totales menos la suma de los tratamientos menos la suma de los bloques 1 y menos la suma del cuadrado del bloque 2. De esta forma. Esto ya solamente se obtiene por álgebra. Los grados de libertad, siguiendo esta forma, los que se marcan ahí en la tabla, los pongo todos de una vez. Simplemente estoy siguiendo las fórmulas que se marcan aquí. Pongo las fórmulas para que las chequen. Ahí está. Y el cuadrado medio, voy a seguir ahora estas
Bueno, los cuadrados medios es la división entre esta columna y esta columna, es decir, 5.68 sobre 3 y así sucesivamente. Entonces pongo todos los valores. Bueno, ya si tienen duda, pueden pausar el video y ver la fórmula con más detenimiento. Pero aquí, para hacer el video un poquito más corto, lo hago así rápido. La F calculada ya sabemos cómo sale. Todo esto lo voy a colocar de un solo paso. La F calculada, el F de tablas. Bueno, aquí nos sale errores porque nos falta colocar el nivel de significancia. Ahorita lo coloco. Entonces vamos a tener un nivel de significancia del 5%. No sé si lo menciona el problema, pero ya saben que normalmente es el nivel de significancia que se maneja. Entonces tenemos un factor de tratamiento, que es la llanta, factor de bloqueo 1, la posición, factor de bloqueo 2, el carro. Variable de respuesta, el desgaste de la llanta en milímetros, que se está dando aquí con los números de las tablas. Bueno, el F calculado, ¿con qué fórmula? Bueno, ese ya lo vimos. No. Es el cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Bueno, tenemos F de tablas con la distribución F de Fisher y haciendo referencia al nivel de significancia del 5%. Y con los grados de libertad correspondientes de 3 y 6, que están referidos al bloque 1 en este caso y al error. Y para el bloque 2 estarán referidos al bloque 2 precisamente y al error. Valor P. Ahí está. Entonces lo prueba con el valor F, o con la distribución F de Fisher, es que si el F calculada es mayor al F de tablas, entonces el factor será significante. Si no, no lo es. Bueno, en este caso encontramos que el factor que es significante es el factor de bloqueo. El factor de bloqueo número 2, que es el tipo de carro. Y la prueba con el valor P. Si el valor P es mayor a alfa, se acepta la hipótesis nula. Eso significará que el factor no es significante. Y con la prueba, con el valor P, nos confirma el resultado obtenido con la prueba con el valor, con la distribución F. Perdón. Bueno, en resumen, estas son las hipótesis que tenemos que probar. Esta primera está referida al factor de tratamientos. Podemos utilizar o bien esta o esta. Esta segunda estará referida al factor de bloqueo 1 y esta otra al factor de bloqueo 2. En este caso, para el factor de bloqueo 2, que ha resultado que se ha rechazado la hipótesis nula H0. Entonces la hipótesis nula es incorrecta, por lo que se hay efecto del factor, en este caso carro. Es decir, el carro afecta de manera significativa la variable de respuesta. En este caso es el desgaste en milímetros de la llanta. Bueno, ¿cómo obtenemos esto en Minitab? Tenemos que acomodar esta tabla en 4 columnas. ¿Cómo las vamos a acomodar?
de esta manera. Voy a colocar aquí. Primero listamos todas las variables de respuesta. Todas las variables de respuesta. Ahí está. Son todos los números, los datos que tenemos originales. El factor de tratamiento es el tipo de llanta. Entonces el número 12, que sería este, si vemos la tabla original, este número 12 nos revela que es la posición 1, carro 1 y marca de llanta C. Entonces aquí marca de llanta, si coloco en la segunda columna la marca de llanta, será la C. El segundo valor será la marca de llanta D. Después el valor de 13 será la marca de llanta A, y así sucesivamente. Después, de igual manera para la posición y el carro. Voy a poner aquí los valores. Bueno, ahí ya tengo el arreglo. Por ejemplo, este número 17, ¿de dónde sale este arreglo? Este 17 corresponde a este numerito de aquí. Este 17 nos dice que la llanta está en la posición, la llanta corresponde a la marca A, la posición es la 3, esta, y el carro es el tipo 1, hasta acá. Bueno, para resolver esto por Minitab, ya lo podemos hacer porque ya está acomodado de la manera en que nos los pide Minitab. Por Excel no se puede realizar de manera automática aquí, porque Excel solamente puede, o al menos mediante el análisis de datos, solamente se puede resolver para ANOVA de 2 factores. Ya para 3 factores como aquí no es posible mediante el análisis de datos. Entonces necesariamente por Minitab voy a copiar y Minitab, vamos a abrirlo. No, aquí ya tengo abierto el Minitab. Voy a pegar los datos que ya tengo ordenados. Tenemos 4 columnas, 16 datos en total. Entonces vamos al menú estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Respuestas, la variable de respuesta. Factores, vamos a colocar los 3, llanta, posición y carro. Vamos a marcar la gráfica de 4 en 1 para que nos dé o nos previsualice las gráficas que nos van a ayudar a determinar si el modelo es válido o no. Vamos a darle a aceptar. Y lo demás no le voy a mover nada. El almacenamiento voy a dejar que me guarde los ajustes y residuos. Aceptar. Bueno, aquí tenemos el ANOVA. Que ya se darán cuenta es similar al que obtuvimos con Excel. Bueno, no es similar, es igual. Voy a colocar aquí a un lado el que obtuvimos con Excel para que se note que sí es igual. Y bueno, ahí lo tenemos.
Y bueno, ya concluimos este ANOVA hace un momento. Vamos a ver las gráficas que nos van a ayudar a determinar si el modelo es válido o no es válido. Mediante la prueba de normalidad vemos que los datos más o menos se ajustan a la línea recta que se observa, por lo que podemos decir que el supuesto de normalidad se cumple. Sin embargo, habría que realizarlo de manera analítica como se resolvió en el último ejemplo de la unidad pasada. Es decir, tendríamos que ir a datos, perdón, aquí a estadísticas, estadísticas básicas y prueba de normalidad, para ver con números y no con suposiciones si realmente lo que estoy diciendo es correcto o no. En la prueba de igualdad de varianzas, vemos mediante esta gráfica de residuos contra valores ajustados que al no observarse un patrón determinado, es decir, los puntos se observan totalmente al azar, no hay alguna figura que se forme, entonces podemos decir que también el supuesto de varianzas iguales o constantes se cumple. Y respecto a la prueba de independencia, aquí también vemos que no hay relación o correlación entre el residuo y el orden de la observación. Bien, los datos, si nosotros graficáramos aquí una línea recta, esa línea recta no ajusta completamente a todos estos puntos, está muy lejos de ajustarlos en realidad. Bueno, tanto la prueba de varianza como la prueba de independencia tendríamos que realizarla de manera analítica para determinar efectivamente si se cumple o no el supuesto. La prueba de varianza se realiza en estadísticas y a ver si me acuerdo. Si la prueba de igualdad de varianzas, aquí en el menú estadísticas ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Ya esto ya lo vimos en un ejemplo anterior. La prueba de independencia tendremos que establecer la regresión entre los residuos y el orden de la observación. Los residuos son estos que obtuvimos acá y establecer una regresión lineal y ver cómo nos resultan los coeficientes de determinación y correlación. También como punto adicional podríamos hacer la prueba de valores atípicos para determinar si alguna de nuestras mediciones de cierta forma detectar si fue hecha de manera incorrecta o no. La prueba de valores atípicos nos sale aquí en estadísticas básicas y aquí está, prueba de valores atípicos. Bueno, si saliera algún valor atípico hay que ver a qué observación corresponde y eventualmente corregirla. A lo mejor allí el instrumento de medición se descalibró o algo sucedió que implicó o que ocasionó que la muestra o el registro de esa muestra no fuera el correcto. Bueno, también hay que realizar adicionalmente las comparaciones para determinar qué llanta es la mejor, qué posición y qué tipo de carro es el mejor. Se marcan las tres y para hacer más completa nuestro análisis comparamos o marcamos aquí todas las opciones. Aquí solamente voy a analizar con Tukey a un 95% de confianza, que es el nivel de confianza por default. Bueno, no he marcado no marqué que me dieran las gráficas, solamente me dio
los resultados en forma de tabla. Vamos otra vez, gráficas. Y ahora sí. Entonces me va a dar 3 gráficas. Una donde va a comparar los diferentes tipos de carro, otra la posición y otra la llanta. Entonces respecto a las llantas, como todas contienen 0, entonces todas las llantas son iguales. También respecto a la posición, todas las posiciones son iguales. Y respecto a los carros, aquí sí hay diferencias. El carro 4 y el 1 sí son distintos. Todas las demás parecen ser iguales. Y bueno, eso coincide en esta ocasión con que el factor significante haya sido un factor de bloqueo, en este caso el tipo de carro. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Entonces que como nuestro factor principal no fue significativo, ni el factor de bloqueo fue significativo, en un estudio a futuro estos factores pudieran ser despreciados y solamente considerar el tipo de carro como factor significante.